Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, como todos los lunes, por FM UNAM. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Paula Mara Danell. Paula es licenciada en Trabajo Social, tiene una maestría en Trabajo Social, 2 diplomaturas, una en Pedagogía de las Diferencias y otra en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad, y también es doctora en Trabajo Social. Es investigadora de CONICET. Su tema son trayectorias de jóvenes y adultos en situación de discapacidad en relación a experiencias de salud en el Gran La Plata. Trabaja en el Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad, IETSIS, organismo dependiente de CONICET y Universidad Nacional de La Plata. Y su especialidad, dijimos, es la discapacidad, el trabajo social y las políticas sociales. Por eso la convocamos aquí al programa y le damos las gracias, Paula, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la convocatoria y la posibilidad de conversar. Contame, Paula, ¿cómo fue que te decidiste por la carrera, por trabajo social? ¿Cuándo nació esa curiosidad? ¿Cómo conociste esa disciplina? Bien, creo que empecé, siempre me gustó la comunicación, siempre fui muy curiosa, y la necesidad de encontrar argumentaciones a todo, desde pequeña. Y cuando terminé la escuela secundaria, la primera carrera que hice fue comunicación social, pero tal vez no era el momento, siempre me queda en lo pendiente. Y el año siguiente yo trabajaba en un ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires y empecé a encontrar que había cuestiones que no podían ser explicadas por la medicina y que tenía que ver con lo social, y así empecé a indagar qué era lo que podía estudiar, y me encontré con el trabajo social. Uh-huh. Y cuando empecé la carrera en lo que era en ese momento la Escuela Superior de Trabajo Social, fui alojada de modo muy amoroso en esa búsqueda por encontrar argumentaciones. Uh-huh. Una escuela que ya para ese momento, yo inicié en el año 1994, ya estaba peleando por el pase a facultad, que recién sucedió en el año 2005, así que había mucha pujanza, mucha curiosidad, mucho compañerismo en esto de habitar la universidad, y eso creo que es un modo en que intento hacer las cosas, ¿no? En esto de pensar siempre en plural. ¿Cómo fue? Por lo visto, era lo que tenía que ser, ¿no? Digamos, lo que realmente querías hacer. La carrera, digo. Sí, encontré que sin dudas tenía que ver con esa búsqueda de entender, de comprender, de ampliar quiénes eran las voces y los registros que tenía hasta ese momento. Yo soy soy la misma, una persona que fui la primera generación universitaria. Mi familia es una familia obrera con una sociabilidad barrial, así que soy una chica de barrio que llegó a la universidad, y eso hace que también la sorpresa por lo desconocido, por otros lenguajes, hayan hecho que entienda que ese era el espacio que elegí. Cuando haces tu carrera, ¿en qué momento pensás o decidís que querés hacer investigación, que querés dedicarte a otra cosa, ¿no? No solo a lo que es la especificidad del trabajo social, sino a producir conocimiento sobre eso. Creo que cuando ya era estudiante, para tercer año,
inicios de cuarto, me empecé a vincular con una asignatura que empecé, lo que antes era ser ayudante alumna, y muchos de mis compañeros de cátedra, que era una cátedra de antropología, muchos eran investigadores, ¿no? Entonces empecé a ponerle rostro que aquel que investigaba hacía lo mismo que hacía el resto, ¿no? Que se sentaba a estudiar, que pensaba problemas. Entonces, eso me dio mucha familiaridad. Cuando ni bien egresé, se abría la primera cohorte de la maestría en trabajo social, hacía 1 o 2 años, y allí empecé como a sistematizar esas búsquedas que me permitieron sobre todo aprender un oficio, ¿no? En esto de habilitarme para poder escribir, que tenía algo para decir, y eso hizo que la docencia y la investigación, durante 20 años yo hice docencia, investigación y ejercicio profesional. Trabajaba como trabajadora social en el Ministerio de Salud, después en el PAMI, haciendo lo que hacemos los trabajadores sociales, visitas domiciliarias, informes, con lo cual siempre fui bastante dúctil para hacerle lugar a esta sistematicidad, porque bueno, también soy madre y combiné esa tarea docente, esa tarea de investigación y la vida misma. Multitask, como muchas mujeres, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento, si es que existe un momento puntual, te toca este tema? Porque, bueno, ahí me decís que trabajabas con PAMI, es decir, con adultos mayores. ¿En qué momento empezás a tomar o a ver o a interesarte o abordar el tema específico de la discapacidad? Creo que también, si bien egresé, yo egresé en el año 2000, así que para el año 2001, desde el ministerio me encomendaron una tarea que era ser secretaria de una comisión que estaba redactando normativas para habilitar instituciones de discapacidad. Y ahí empecé, a leer mucho, a estar en discusiones de quienes venían trabajando hace muchos años, y me di cuenta que a esa idea de regulación de un servicio privado en un sistema que se estaba creando, que es el que hoy está en crisis, le faltaba la pregunta por los que no accedían, ¿no? Y empecé a indagar qué pasaba, qué relaciones había entre pobreza y discapacidad, qué relaciones había en torno a cómo el Estado construye autoridad regulatoria, y eso hizo que me vaya apasionando, ¿no? Y también, y creo que fue una marca de quienes hacemos estudios sociales de la discapacidad para los primeros años de los 2000, que tuvimos que hacer un ejercicio de autoetnografía sobre por qué elegíamos este tema, por el que había que hacer mucho para legitimarlo como un objeto válido de investigación en ciencias sociales. Y allí, y hablo en plural porque fuimos muchas que nos animamos a hacernos esas preguntas, nos dimos cuenta que la discapacidad ha estado presente en nuestras vidas desde siempre, porque no hay nadie que no tenga, que no esté vinculado por un familiar, por un vecino, por un amigo, porque la discapacidad es una experiencia vital. Y eso hizo que también, y ahí sí ya desde lo personal, entender que si estaba construyendo un compromiso con los temas de discapacidad, había sido bastante pre-reflexivo, ¿no? Había sido antes, cuando alguna figura paterna era usuario de muletas, cuando aparece la discusión sobre las vidas que merecen ser vividas, ¿no? Me parece que hay algo de mi marca personal y biográfica que hizo que entienda que la discapacidad era un tema al que había que abrazar y que había que poner la argumentación. Sí, definitivamente. Hacemos un primer corte, Paula, y volvemos en un minuto. Macroscopio, ciencia y sociedad.
Continuamos hablando con la doctora Paula Danel. Bueno, estábamos hablando de sus primeros años, nos estaba contando su formación, cómo fue llegando a lo que hoy estudia, de lo que estudia hace mucho tiempo, que es el tema de la discapacidad. En alguno de tus textos hablas de la discapacidad como categoría social, política y simbólica. Y hablaste hace un momentito de la experiencia vital. ¿Podés explicarnos un poquito, desarrollar ese concepto? Bueno, en esto que venía planteando en relación a cómo las ciencias sociales tuvimos que encontrar argumentaciones para que sea legítimo la discapacidad como un tema social, fuimos encontrando algunas discusiones, generando algunas y encontrando con otras previas, en el que encontraban esa dimensión social de la discapacidad como aquello que nos permitía poner de relieve que había algo en relación al contexto, en relación a las formas en que elegimos construir sociedad, la forma en que construimos los entornos, que se posicionaban como barreras en relación a algunas características de las personas. Uh-huh. Y eso nos dio pie para entender que esas formas en que organizamos, las formas en que construimos comunidades, la forma en que decidimos organizar nuestra vida social, también era un arbitrario que podía estar pensado de otra manera, y eso se podía expresar en el modo en que se construye lo urbano, la forma en que pensamos los accesos a los edificios, las formas en que construimos el lenguaje hablado como único para comunicarnos, y así fuimos encontrando que había algo de esa dimensión social que terminaba siendo una condición para que el mundo resulte accesible o no. Uh-huh. Y por otra parte, también entendiendo que la discapacidad posibilita un reconocimiento estatal para el acceso a determinados bienes y servicios, pero al mismo tiempo no es más que un concepto en el que se incluyen una variada multiplicidad de experiencias vitales. Y cuando hablamos de discapacidad, vamos a estar pensando en un niño con desafíos en el desarrollo, vamos a estar pensando a una persona mayor con deterioro cognitivo o Alzheimer, vamos a estar pensando en una persona adulta que tiene una discapacidad adquirida por un accidente automovilístico. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común esa gran cantidad de experiencias? Lo que tienen en común es que son pensados por fuera de la norma, son pensados por fuera de la normalidad. Uh-huh. Y el lugar que socialmente hemos construido para quien se sale de la norma es un lugar al margen, ¿no? Sí. Entonces, mirar sobre cómo se construyen esos márgenes, qué posibilidades tenemos de borrar esos márgenes y ampliar los contornos para que entremos todos, resulta vital pensar que lo social condiciona las posibilidades efectivas de inclusión, de acceso a derechos, entre otras cosas. Estaba pensando que esta mirada, que bueno, que es de un Estado también, que coloca a todos estos individuos al margen o en un sector particular, pero también es colectiva, ¿no? También es de la comunidad, porque en algún punto también lo que es no normal, entre comillas, subrayado por el término mismo, digo, también es difícil de colocar. En eso no solo, por supuesto, está el colectivo de discapacidad, sino otros colectivos, sectores, ¿no? Ahí hay como una complementación, una tensión en estas miradas. Sí, sin dudas, digo, ahí en los estudios más recientes proponen la idea del concepto de capacitismo, ¿no? O capacidad corporal obligatoria, claro. Un poco emulando lo que plantean los estudios queer, en esta idea de que también esa idea de cuerpo capaz es arbitraria, es histórica, es social, es situada y que podemos interpelarla, ¿no? Uh-huh. Previo a pensar en términos de capacitismo se hablaba de la necesidad de interpelar a la discapacidad
como una tragedia médica individual, ¿no? Esta idea de cómo, bueno, cuando aparece presentada la característica de la discapacidad, aparece como algo no deseable, como algo que queremos evitar, ¿no? Y eso sin duda es de la comunidad, tiene que ver con los modos en que hasta con buenas intenciones reconocemos que es algo no deseable, ¿no? Y eso se cuela hasta con buenas intenciones, ¿no? Sí. Aparece en la mirada piadosa, aparece en la infantilización, en la negación de las posibilidades de proyectos autónomos. Sin duda aparece, como una marca persistente esta idea trágica asociada a la discapacidad. No se me ocurre cómo no puede no haber un abordaje desde las ciencias sociales sobre este tema, ¿no? Con todo lo que estás planteando. Seguramente, bueno, todo lo que estás planteando tiene que ver con todos estos estudios de tantos años, pero hasta parece demasiado básico como para pensar su no necesidad. Sí, pero bueno, de hecho, quien fue la primera investigadora en CONICET con temas de discapacidad fue Liliana Pantano para fines de los 80, principios de los 90, que fue ella sola para esa época, y hoy no llegamos a 10 investigadoras de ciencias sociales en discapacidad. Claro. ¿No? Entonces también en 40 años ha costado mucho priorizar este tema o colocarlo en un lugar prioritario, porque si aparece como uno de los temas prioritarios, aparece ligado al discurso médico, ¿no? A conocer la cuestión genética determinada, que está bien, y obviamente, todos los saberes, pero bueno, en ciencias sociales no somos muchos los que trabajamos de esto. Estaba pensando también lo que hablabas, ¿no? De estos estereotipos, de estas formas en que se ha tratado y se trata y se sigue tratando. Ahora, bueno, estamos en un contexto bastante hostil para todos, pero me acordaba de esto de que te hablabas de la tragedia, como vivirlo como tragedia social, tragedia personal, perdón. Me acuerdo del episodio con un funcionario hace poco tiempo de por qué el Estado se tiene que hacer cargo de tu hijo que tiene un problema, ¿no? O sea, como que todavía se permean y mucha gente está de acuerdo con eso, y muchas políticas o no políticas del Estado están aplicando esos mismos conceptos. Sin duda, porque también frente a estas afirmaciones que entendemos que son desafortunadas, que no corresponde de quien encarna la autoridad estatal plantearlo, porque aparte va en contra de los tratados internacionales a los que nuestro país adhirió, pero tampoco escandaliza, ¿no? Claro. Entonces creo que eso tiene que ver con que resuena en algún lado en esta... y hay en los orígenes de quienes vienen estudiando cómo se produce la idea de la asistencia, cómo cada formación social genera condiciones o genera estrategias para ayudar a aquellos que están desventajados. La idea de la simulación, la idea de que alguien va a simular ser pobre o tener una discapacidad, está desde los orígenes mismos de la construcción de los estados modernos, ¿no? Entonces hay algo que está ahí, ese germen que está allí, y que por eso no escandaliza, ¿no? Recién mencionabas así como ejemplo el tema de la visibilidad y la resistencia, y eso también cambió, ¿no? Es un cambio de época, no sabría caracterizarlo porque no me dedico a eso, pero hay todo un movimiento de un colectivo disca con gente joven de diferentes edades, en donde hay otro tipo de reivindicaciones, otro tipo de visibilidad. Digamos, yo calculo, creo que tiene que ver con esto de conceptuarlos como sujeto de derecho, y a partir de autopercibirse como sujeto de derecho, uno empieza a reivindicar y a reclamar ciertas cosas. Eso me parece que es relativamente nuevo y que es muy potente.
Y sin duda es muy potente y cambiaron las agendas. Ujú. Nuestro país tiene una larga tradición de activismo, de militancias, y siempre mencionamos como emblema al Frente de Liceados Peronistas, que durante la dictadura o previo a la dictadura, alrededor del 74, protagonizaron una de las mayores gestas que tuvo que ver con la sanción de una ley en el año 74 que establecía el cupo laboral mucho más favorable que el vigente y que también comprometía a las empresas en el sector privado. Uh-huh. Eso, el Frente de Lisiados fue emblemático, pero sobre todo con mucha persecución, tanto por previo a la dictadura y durante la dictadura. Uh-huh. De hecho, hay un libro que realizó Alonso Iscueña que se llama los Rengos de Perón, donde recuperan eso, porque Alonso es uno de los pocos sobrevivientes de ese movimiento. Y nosotros hemos caracterizado en alguna investigación de cómo los modos asociativos pasó de este lugar protagónico en los 70 a cierto desplazamiento representativo hacia los 80 y los 90, con la emergencia de las asociaciones de padres, fundamentalmente, uh-huh, de personas con discapacidad, que tenía que ver con que la agenda era generar dispositivos de atención porque no existían, ¿no? Sí. Y creo que ya entrado el siglo XXI, que a lo que hemos llamado en esa investigación como las organizaciones de la posconvención, ¿no? Después de la sanción de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, creo que esa generación que fue socializada con la gramática de la Convención, asume este lugar en primera persona, y con estas agendas que ya no solo se circunscriben al trabajo o a los servicios de discapacidad, sino que están planteando los derechos a la autorrealización, los derechos a la decisión sobre sus cuerpos, entre otros, ¿no? Hacemos otra pausita, Paula, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Continuamos hablando con la doctora Paula Danel. Bueno, estamos analizando lo que fue, digamos, los primeros movimientos de reivindicaciones de colectivos de discapacitados. Y en la actualidad, tenemos un sinfín de representaciones que han tomado visibilidad por diferentes causas en diferentes momentos. ¿Cómo se encuentra hoy ese colectivo, digamos? Porque estamos en un momento de un ataque, yo diría, ataque brutal con los discapacitados y otras tantas personas aquí en la sociedad, y nos estamos enterando de cosas tremendas, ¿no? Que están padeciendo maltrato, todo tipo de humillaciones. ¿Cómo podemos digerir eso, si es que lo podemos digerir, ¿no? Porque venimos de una época que quizás no sea la mejor, quizás sea perfectible, pero donde pasaba esto que habíamos charlado hace un ratito, ¿no? De autopercibirse y considerar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, que lograron muchas cosas, quedó otras tantas a cuenta, pero ahora estamos como perdiendo conquistas en este plano y en otros que veníamos, digamos, disfrutando, entre comillas, hacía mucho tiempo, ¿no? Y es un momento muy complejo por varias razones. Primero es que sin dudas, los periodos anteriores habían colocado el acento en el reconocimiento de derechos, pero con brechas en ese acceso que podríamos ubicar como las deudas, ¿no? Las deudas pendientes. Uh-huh. En este momento creo que es bastante difícil ponerle nombre, porque no solo hay una restricción en esos accesos y esas brechas se amplifican, sino que lo que se coloca en un lugar
digo, central es poner en discusión la idea de corresponsabilidad en cómo construimos sociedad, y por otra parte la idea de que la justicia social no es algo deseable, ¿no? Uh-huh. Y creo que esos dos ejes, la idea de corresponsabilidad, ¿por qué creer que hay otros que no tienen autovalimiento, no son autónomos, y creer que cada quien sí lo es, con lo cual también es falaz, porque nadie puede realizarse plenamente sin apoyo, sin vínculos, sin lazos. Exacto. Uh-huh. Y por otra parte, porque poner en discusión qué es lo justo, o pensar que la justicia social o cualquier otro tipo de intervención política desde el Estado que busque disminuir las desigualdades, que eso resultaría no justo, ¿no? Uh-huh. Porque no valoraría los esfuerzos individuales. Uh-huh. Y eso tenemos bibliotecas enteras para explicar que no hay posibilidad de ninguna formación social puede desarrollarse si no le importa el de al lado. Y me parece que han tomado al colectivo de personas con discapacidad como aquellos que ejemplificaban esta idea de algo no justo, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay mucho ensañamiento con el colectivo de personas con discapacidad, pero y al mismo tiempo está habiendo mucha respuesta, uh-huh, ¿no? Desde los colectivos, desde la militancia, desde levantar la voz, y me parece que eso nos da esperanza también, ¿no? Me parece que hay algo ahí que de hecho, bueno, en estos últimos días creo que también se generaron algunos movimientos que volvieron a hacer pregunta para el colectivo, ¿no? Para todos, para decir, bueno, vamos a tolerar este maltrato. Me parece que había algo ahí que se generó, que conmovió y que está posibilitando mirar al otro. Me parece que también hay algo en relación a que la discapacidad no está lejana. Claro. Porque pareciera que, bueno, ¿por qué tendría que cubrirte el Estado a vos? Y en realidad es una experiencia vital en la que cualquiera de nosotros puede tener, en lo personal o con un familiar. Uh-huh. Entonces me parece que creo, o al menos hoy estoy más esperanzada. Uh-huh. Sí, yo creo que es un camino, ¿no?, que se ha recorrido, y como en todas experiencias colectivas potentes, como fue el movimiento de mujeres, o en este caso también, o el de las disidencias sexuales, o en el colectivo discapacitado, es como que al ropero no volvemos, ¿no? Por lo que sea, uh-huh, para atrás no. Recordaba cuando estabas comentando recién el tema de las diferentes discapacidades, entre comillas, y recordaba el debate que hubo en el Congreso cuando estaban hablando de la ley de emergencia de discapacidad, y una funcionaria, una legisladora que no me acuerdo ahora, incorpora este ejemplo que vos decís, ¿no? Es decir, bueno, cualquiera podemos tener un accidente y quedar comprometido físicamente. Entonces ahí se vio como unas caras como diciendo, claro, eso también es posible, como que era un universo nuevo, ¿no? Que nadie había pensado en eso, ¿no? Lo había pensado siempre como una cosa que se nace así, o alguna enfermedad, pero no como algo que decir, todo el mundo le puede pasar algo, y todo el mundo pasa a depender de tal o cual cuestión. Así que quizás eso, ¿no? Eso también se dio en toda esta experiencia de años de discusión y de interpelación y de mostrar y reclamar cosas. Sí, yo creo
que parte de esta argumentación pública para pensar la corresponsabilidad, la interdependencia y la forma en que se organiza socialmente los cuidados, ¿no? Porque también hay algo ahí de esta pretensión de autonomía que no es verdadera, pero al mismo tiempo coloca en un lugar bastante de nebulosa todos los esfuerzos y todas las prácticas y todas las acciones que generamos para producir cuidado, ¿no? Que algunos son cuidados directos, con más sistematicidad, otras son menos, pero nadie puede transitar por la vida social sin ser cuidado de alguna manera, que a veces es con una mirada amorosa, a veces es brindando un servicio de cuidado. Entonces van de la mano este desconocimiento de la interdependencia, consecuentemente del valor que tienen los cuidados. Hacemos otra pausa, la última ya, Paula, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Ciencia en tiempos de ajuste. Continuamos hablando con la doctora Paula Danel ya para finalizar. Tan fuerte, interesante todos estos planteos que me da pena que no tengamos más tiempo para poder desarrollar. Hablaste de vidas autónomas, hablamos de derechos, hablamos de desigualdades. Hoy, ¿cómo abordás este tema desde tus investigaciones? ¿Estás pudiendo analizar? ¿Tuviste tiempo? ¿Tenés contacto con diferentes colectivos? ¿Cuáles son sus vivencias? Más allá de esto que habíamos comentado puntualmente, de que hay reacción, de que hay visibilización desde padres, desde colectivos. Sí, a ver, mi trabajo, que ahora estoy terminando, este proyecto, ha sido sobre trayectorias vitales, sobre trayectorias de vidas de jóvenes y adultos en relación a las experiencias de salud y las asistenciales. Uh-huh. Eso me permitió hacer bastante campo en la pandemia y cuando terminó la pandemia, claro, en ese límite difuso. Lo que aparecía con mucha claridad en algunos, también dependiendo del tipo de discapacidad, de los recursos disponibles, si eran perceptores de pensiones o no, bueno, lo que aparecía con mucha claridad es que para algunas personas con discapacidad, el entorno, el ámbito urbano les resulta tan limitante que la experiencia de aislamiento no se había modificado su vida, claro, sustancialmente. Uh-huh. Porque les costaba tanto, porque los colectivos no son accesibles, claro, porque tienen que tener recursos para tomarse un remis, uh-huh, porque cuando van, depende de la institución a la que vayan, tienen que averiguar primero si tiene acceso por rampa. Claro. Y al mismo tiempo, y ya pensando en esto, en cómo la lógica de derechos que había impregnado las racionalidades de casi todos los programas y políticas, eran tensionados por la experiencia materializable, uh-huh, de esos accesos, ¿no? Para muchas personas con discapacidad, por más que sean perceptores de pensiones no contributivas, el acceso al sistema de salud estaba bastante con bastantes dificultades en esto que hemos llamado como que se daba entre urgencias y ralentizaciones, ¿no? Esta idea de solo accedían si era una situación urgente y ahí sí encontraban una respuesta rápida, pero cuando la respuesta era algo más regular para un tratamiento prolongado, uh-huh, lo que aparecía era una espera que se daba en las salas de espera de los hospitales, esperas eternas a ser atendidos, o esperas en sus casas, ¿no? Yeah. A la espera de que se le otorgue una prótesis. Bueno, todo eso que veníamos identificando hoy se magnificó, claro, porque no solo es la espera, ese tiempo que se hace espacio, ¿no? Ese tiempo espacializado, sino que también aparece el discurso oficial diciendo que
que esa prestación que necesitan es un gasto innecesario. Claro. ¿No? Y eso, tal vez hoy no lo podamos identificar con tanta claridad, pero sin dudas va a dejar marcas, porque debe ser bastante difícil, porque lo es para todos los que trabajamos en las universidades, en los organismos estatales, que esté puesta bajo sospecha la calidad de nuestro trabajo y su valor, mucho más si la espera a un tipo de prestación está demorado porque se entiende que no lo vale, ¿no? Y eso sin duda va a dejar marca, porque el peso que tiene el discurso oficial, el discurso estatal en nuestras vidas es central. Sí, definitivamente. Además, bueno, hay casos muy comprometidos, ¿no? No solo por el tipo de discapacidad, sino por la urgencia con que se necesitan esas asistencias, esos servicios, esas prestaciones. Y esto ha sido una cosa generalizada, digamos, sin ningún criterio. Eventualmente el criterio fue dejar a todo el mundo sin cobertura y después, a partir de ahí, empezar a ver qué se hacía, ¿no? Todo lo contrario de lo que se debería hacer, sobre todo con personas que están comprometidas en su salud gravemente o necesitan una asistencia cotidiana. Y también otra de las cosas que creo que son bastante alarmantes es que nuestro país fue uno de los primeros que, cuando sale la convención de la ONU en el 2006, adhiere, que fue a principios del 2008, asumió compromisos internacionales, y esos organismos internacionales no están operando como regulación, claro, ¿no? Y eso porque se había construido en el campo de la discapacidad una idea de que iba a estar la ONU, iba a estar algún tipo de organismo supranacional, claro, que podía marcar alguna... Y la verdad que eso no está teniendo, o al menos no los tiempos que se requieren cuando cortas un tratamiento que es urgente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo continúa tu investigación también en nuestro contexto hostil de ajuste, de financiamiento y todo lo que pasa internamente en el organismo? ¿Ha afectado ingreso de nuevos investigadores, becarios, financiamiento de proyectos? ¿Cómo lo van manejando eso, si es que ha impactado en tu equipo? Sí, impactado sin dudas. No está, el último llamado a carreras, para ingreso a carrera, que es para ser investigador de planta permanente, fue del año 2023. Claro, que recién la semana pasada dieron los resultados. Dieron los resultados, aprobando la mitad, sí, los que se habían aprobado el llamado anterior. El CONICET ahora sacó temas prioritarios para el llamado a beca, entonces hay algunos temas que no están priorizados, pero también yo creo que lo que se está generando es un desánimo en las nuevas generaciones de ¿para qué voy a estar 10 años trabajando en hacer una tesis si después eso no se corresponde ni con la remuneración ni con el reconocimiento? Uh-huh. Y ahí hay varias estrategias que nos hemos venido dando, algunas desde lo sindical. En mi caso soy afiliada a ATE, uh-huh, pero con algunas medidas de fuerza y de visibilidad pública, y después la RAICIT, que es la RAICIT, que es la red de unidades de investigación que nos venimos reuniendo y generando algunas acciones de incidencia y de sobre todo de diálogo con legisladores. Uh-huh. Creo que hay bastante esfuerzo puesto de los investigadores, de quienes asumen la representación sindical, pero bueno, hasta ahora con poca resonancia en el Estado, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo sigue? Tú, digamos, tenés este proyecto que ya está por terminar, no sé si presentaste algo, obviamente vas a tener que presentar otro, digamos, no necesariamente con financiamiento, pero vas a seguir trabajando este tema, por lo menos de acceso a la salud de jóvenes y adultos en el Gran La Plata, o vas a ir ampliando la zona o vas a tomar otro tema. Lo que en relación a este proyecto, estoy terminando unos videos de difusión en este día de difusión pública de la ciencia. Qué bueno. Que estamos trabajando. Bueno, el viernes salió el primero, que es un poco reponiendo esto de cómo aparece la discapacidad en las ciencias sociales, y ya presentando resultados. Debería sacar uno por semana. Estamos en aprendiendo nuevos lenguajes, en cómo decirlo sencillo, preciso. Bueno, así que es un ejercicio bien interesante y que fue posible de hacer porque tenía financiamiento para esta investigación y había comprometido la cuestión de la difusión porque nos parece vital. Creo que en esto de cuando investigamos para compartir esas preguntas con la comunidad que financia nuestras investigaciones, y lo que vengo pensando, para el próximo periodo, tiene que ver con la dimensión asistencial de las políticas de discapacidad. Y un poco discutir esta idea de que la asistencia social, que recibir asistencia del Estado es algo de menor valor, y discutir también que hasta ahora la asistencia viene siendo el instrumento que los diferentes estados han generado para responder a aquellos que quedan al margen, ¿no? Que como hablamos hace un ratito. Claro. Bueno, ¿qué características asume esa asistencia? ¿Por qué la asistencia, por qué pensar la asistencia como derecho, y eso no significa que haya un asistencialismo que reproduce dependencia? Preguntarnos por qué sería malo depender del Estado si no tengo posibilidades efectivas de trabajar. Bueno, un poco traer esas preguntas que en este momento son necesarias, desafiantes, ¿no? Porque intenta ser contracíclico de lo que se está planteando, pero fundamentalmente porque creemos que si no discutimos esto, otros tienen otros argumentos para esto, ¿no? Y que van en el sentido de la eliminación de lo asistencial. Hay que discutir, hay que interpelar, hay que aportar como voz, conocimiento, experiencia, voces. Así que bueno, fundamental tu trabajo. Una vez más las ciencias sociales reafirman su importancia en la generación de conocimiento. Paula, te agradezco muchísimo tu tiempo. Desde ya Macroscopio abierto para todo lo que quieras difundir. Y ahora te voy a preguntar fuera de aire por esos videos, para que me des algún dato y los podamos también difundir desde la página, ¿no? Porque todo lo que sea divulgación es fundamental para que conozcamos qué hacemos y la importancia que tiene y el impacto social que eso tiene. Así que gracias. No, gracias a ustedes por la posibilidad de conversar, de compartir y de difundir lo que hacemos, y porque bueno, siempre en defensa de la universidad pública y la ciencia que nos posibilita el desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias. Hoy en Macroscopio escuchamos Pide un deseo, Ritualitos, Tierra tan solo y Si no cantara Carnavaleando, todos por Marta Gómez. Nos despedimos hasta el próximo lunes, recordándoles que pueden visitar YouTube y Spotify como Macroscopio FM UNAM, donde están los podcasts de todos nuestros programas. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.